Bien, vamos a reflexionar en los próximos minutos acerca de las bases ideológicas de la psicología actual. Gary Collins, que escribió un libro llamado Manual de Psicología Cristiana, aunque en inglés el título original es La reedificación de la psicología, en castellano apareció con ese título, empieza diciendo que la psicología del siglo XX ha sido pesada en balanza y su peso hallado en falta, parafraseando el texto bíblico que todos conocemos. La causa real de esta confusión en el ámbito de la psicología es que se ha fundado esta ciencia sobre un cimiento endeble, sobre presupuestos insostenibles. Lo que va a hacer el autor es mencionar cada uno de estos presupuestos, explicarlos y luego proponer nuevos supuestos o nuevos fundamentos filosóficos mejores, más compatibles con la cosmovisión cristiana para reedificar la psicología. De allí el título original del texto. Bien, muchos científicos se han aferrado a la idea de que sus investigaciones podían ser total y absolutamente objetivas, total y absolutamente neutrales. Ahora, la realidad es que no se ha reconocido que existen supuestos previos, orientaciones filosóficas, prejuicios, predilecciones, valores, incluso hasta conflictos inconscientes que influyen y que interfieren en la obra de cada uno. Estos presupuestos filosóficos, prejuicios, influyen y de alguna manera orientan lo que uno estudia, la forma en que investigamos, las conclusiones que se sacan, la interpretación de los datos, qué decidimos enseñar y qué no, incluso hasta la sinceridad de los informes supuestamente científicos, ¿no? También estos presupuestos o estas orientaciones filosóficas influyen e inciden en cómo intentamos ayudar a los demás usando las herramientas de la psicología. Entonces, partiendo de esta base, que la obra de todo psicólogo está influida por estos supuestos básicos sobre el hombre, sobre el mundo, sobre las formas de conocer, podríamos decir sobre una verdadera cosmovisión, el autor empieza entonces a enumerar estos 5 supuestos filosóficos y metodológicos en los que se edifica la psicología actual. El primero de ellos es el empirismo. El empirismo sostiene que el único camino para obtener conocimientos certeros, conocimientos verdaderos, son los métodos experimentales. Lo empírico es, digamos, el conocimiento empírico es aquel que se obtiene a través de los sentidos, de la observación con los sentidos. Si estudiamos un gran número de sujetos, si disponemos de mecanismos precisos de medición, análisis estadísticos, técnicas de observación controlada, entonces tendremos garantizado un conocimiento seguro y certero. A la vez que se adoptan estas posturas empiristas, se descartan otras fuentes de conocimiento, como por ejemplo la deducción racional o la revelación, en la cual nosotros creemos contenida en las Sagradas Escrituras. Este empirismo supone la observación precisa y exacta de los fenómenos. Supone que esta observación es posible. Ahora, dice Collins, en realidad nunca podemos estar seguros de que nuestra observación esté total y absolutamente libre de error. Siempre vamos hacia los hechos con expectativas, con actitudes, que de cierto modo deforman nuestras percepciones y nos llevan a observar ciertas cosas y dejar de ver otras. El científico también influye sobre los datos y sobre la manera de interpretarlos. Con lo cual, esta idea de que puede existir la total objetividad en el estudio observacional de los hechos
realmente Collins dice que no se puede sostener. Suponer que no hay más verdad que la que se deriva de los métodos empíricos es hacer un salto de fe justamente no empírico y sin evidencia alguna. Entonces tenemos el empirismo como el primer fundamento sobre el que se edifica la psicología actual. El segundo de ellos es el determinismo. El determinismo sostiene que todo comportamiento está determinado por una causa previa y que descubriendo las causas se puede explicar, predecir y controlar la conducta. El determinismo metafísico incluso hasta llega a eliminar la responsabilidad personal y la elección voluntaria, porque si todo mi comportamiento está, sin excepción, determinado, ya sea por el medio ambiente, como lo decía y lo afirmaba Skinner, un conductista, o por fuerzas del inconsciente, como lo afirmaba Freud, entonces queda eliminada totalmente mi libertad y mi responsabilidad. En el otro extremo están los humanistas, que sostienen la absoluta libertad del ser humano. Son dos extremos que, desde el punto de vista de una cosmovisión cristiana y de lo que nos enseña la Biblia, son extremos erróneos, equivocados, porque el ser humano no es totalmente libre porque está de alguna manera no determinado, vamos a usar el término condicionado, por su ambiente, por sus genes, por su contexto histórico, cultural, familiar, e incluso, y muy fundamentalmente en realidad, por la naturaleza caída. Ese es un tema propio de la antropología bíblica. El ser humano está efectivamente condicionado por todos esos factores. Ahora, ese condicionamiento no es tal como para anular totalmente su libertad y su responsabilidad. Entonces diferenciamos condicionamientos, que los hay, con determinismo, tal como lo presentan la psicología, digamos, conductista, fundamentalmente Skinner, y algunas vertientes del psicoanálisis y otras corrientes más que no vamos a mencionar ahora que también sostienen este absoluto determinismo. La tercera o el tercero de los presupuestos filosóficos sobre los que se edifica la psicología moderna es el relativismo. El relativismo implica que no hay parámetros absolutos del bien y del mal, no hay una verdad absoluta, todo varía según la situación social y según el punto de vista personal. Una variante de relativismo es el pragmatismo, que dice que la verdad es lo que da resultado, lo práctico, y fundamentalmente el relativismo sostiene no hay verdades absolutas. Ahora, claro, ahí está la contradicción del relativismo. No hay verdades absolutas salvo esta, que no hay verdades absolutas. Es decir, por lo menos una verdad absoluta habrá, que es que no hay verdades absolutas. Esto es una clarísima contradicción donde el relativismo se autodestruye. El relativismo entonces deja al profesional de la psicología sin una base firme para conocer la verdad sobre el hombre y sin una base ética para guiarle en su actitud o actividad terapéutica o de ayuda al otro. El relativismo, sería muy largo exponer totalmente este tema, pero el relativismo claramente es uno de los fundamentos filosóficos de la psicología, que claramente se opone a la cosmovisión cristiana. El cuarto principio es el reduccionismo. El reduccionismo podría resumirse en esta frase: nada más que. El hombre es nada más que un animal. Creer en Dios es nada más que una superstición. La conversión es nada más que una reacción a las técnicas manipuladoras de algún líder. El reduccionismo es entonces reducir un fenómeno a sus componentes subyacentes, que en realidad no explica el fenómeno. Por ejemplo, el amor, la esperanza, la expectativa, el pecado, etc., quedarían reducidos a sus fundamentos psicológicos o aún fisiológicos. Explicar la complejidad propia del ser humano por su aspecto más básico. El ser humano es nada más que. Claro que el ser humano es en parte un animal y tiene un elemento que compartimos con el resto de los seres del reino animal. Claro que sí. Pero decir que el ser humano es nada más que
un animal, o que el ser humano es nada más que el resultado de, digamos, las influencias de su ambiente, es justamente pecar por reduccionismo, ignorando y dejando de ver toda la complejidad de los fenómenos y fundamentalmente del fenómeno humano, que tiene una enorme complejidad. El próximo de los fundamentos de la psicología moderna es el naturalismo, muy relacionado con esto, muy relacionado con el reduccionismo, porque en el naturalismo se excluye a priori la trascendencia. Si bien esto fue necesario al principio, dice Collins, para no anular toda la curiosidad científica que se derivaría de atribuir todo a causas divinas, hoy la psicología debe ir más allá de esta convención y reunir en una síntesis lo científico y lo espiritual. El naturalismo, como postura filosófica, sostiene no hay Dios, el hombre es el único soberano en la tierra, el destino humano se halla puramente en nuestras manos, ninguna fuerza sobrenatural puede afectar el comportamiento. Estos son los postulados del naturalismo. Entonces tenemos el empirismo, el naturalismo, el reduccionismo y el determinismo como fundamentos filosóficos de la psicología actual, y luego vamos a ver en una segunda exposición qué nuevos supuestos propone Collins en su texto. Entonces, estos supuestos limitan nuestra perspectiva, restringen nuestras ideas, y tenemos que estar dispuestos a encontrar supuestos mejores y más provechosos. Cualquier fenómeno, para concluir con este ejemplo, puede ser explicado en varios niveles. Por ejemplo, la conversión. Indudablemente que es un suceso biológico, porque implica cambios en las funciones químicas y fisiológicas del cerebro. También es un suceso psicológico, porque implica sentimientos, pensamientos, conductas. Es también un fenómeno social. Implica una respuesta a la persuasión, un cambio en las relaciones interpersonales. Es un suceso filosófico. Implica un cambio en los puntos de vista metafísicos del sujeto. Pero también, y esto es descartado en general por las corrientes psicológicas contemporáneas, es un suceso espiritual. Implica una relación real, genuina y verdadera con Dios. La explicación psicológica puede ser un análisis correcto, exacto, pero no agota el fenómeno. No dice todo lo que hay que saber sobre este fenómeno de la conversión y sobre tantos otros. Entonces, fundamentos filosóficos de la psicología moderna. En un próximo encuentro explicaremos los nuevos fundamentos que propone Collins para edificar la psicología sobre bases mucho más firmes.